Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo. Hoy hablamos de cómo montar una empresa en el medio rural con una metodología más que probada. Si estás pensando en emprender, coge papel y boli, sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Quiero comenzar dándoos las gracias, porque hace un par de programas os conté que quitaba la publicidad que solía salir en algunas plataformas a mitad de programa, e informaba, por si a alguien le apetecía, porque le encantaba el podcast o le habíamos ayudado de alguna manera, de que en nuestra web emprenderenelpueblo.com tenemos un botón en el que pone ¿me invitas a un café? Con el que aportas 3 euros a este proyecto. Pues bien, hoy doy las gracias a Pedro, Naturaleza de Barrio, y a Almudena por sus aportaciones. Que sepáis que ya está en una cajita para seguir mejorando los equipos con los que hacemos este podcast. ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola@emprenderenelpueblo.com o búscanos en Instagram, Facebook o Twitter y no te pierdas nada. No me enrollo más y vamos al tema de hoy, una metodología para crear empresas y aumentar las posibilidades de éxito o al menos hacer que el fracaso no sea muy caro. Apareció el tema del método Lean Startup en la entrevista a Newsan, Aprender a emprender con un emprendedor compulsivo, hace unas semanas, y algunos de vosotras y vosotras a través de hola@emprenderenelpueblo.com y del WhatsApp 644-765-739 me pedisteis saber más. Me puse manos a la obra para buscar a alguien que supiera mucho del asunto, porque mis conocimientos son exclusivamente del libro de Rick Reis, Lean Startup, y de algunas experiencias propias. Y di con uno de los mayores expertos del país en este sistema de creación de empresas. Se llama Roberto Touza David, además de experto en Lean Startup, es multiemprendedor e imparte sus conocimientos como docente homologado de la Escuela de Organización Industrial en Dirección de Empresas, Emprendimiento y Organización Empresarial. Es docente homologado para el ICEX-CECO y además, y le doy paso ya, es director del máster de emprendimiento de la Escuela de Negocios IEBS y fundador de la plataforma startup.st. ¿Quieres una vida más natural? Emprenderenelpueblo.com. Roberto Touza David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues fantástico y deseando aprender. No te puedes hacer una idea la cantidad de correos electrónicos que me llegaron y también unos cuantos WhatsApps al número de WhatsApp de emprenderenelpueblo.com preguntando que qué era eso del Lean Startup, que hablamos con Newsan en un capítulo hace unos días, que ha generado muchísimo interés, porque yo sé que no hay fórmulas mágicas para el emprendimiento, pero esto parece, por lo menos visto desde fuera, como una fórmula mágica para no jugarte hasta los pantalones en un negocio y maximizar tus posibilidades de éxito. Estoy muy de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Sí, el Lean Startup ya lleva mucho tiempo con nosotros, eso es cierto. Pues ya desde el 2011, ya como 10 años, ¿no? Y no es tanto una fórmula mágica, sino más bien es sentido común aplicado en proceso, casi me atrevería a decir, ¿no? Como tú bien dices, al final lo que buscamos es poder reducir el riesgo y que no te juegues, como tú bien dices, ¿no? Los pantalones por montar algo, ¿no? Y eso es lo que buscamos con esta metodología. No solamente eres experto en Lean Startup, decía multiemprendedor. ¿Cuándo montaste tu primera empresa? Porque eres bastante joven. ¿Cuándo montaste tu primera empresa y cuántas llevas? Bueno, pues sí. Ya la primera, ya pierdo la fecha, pero yo creo que fue como en el 2003, no estoy seguro exactamente, pero era con 21 años. Y de aquellas todo esto de Lean Startup, emprendimiento de startups, no, ni tan siquiera existía, ¿no? Ya me habría gustado tener el conocimiento quizás y todo el ecosistema que se ha generado hoy en día para poder emprender. No significa esto que sea más fácil, ni muchísimo menos. Es decir, emprender y crear un proyecto empresarial es una carrera de fondo y tiene mucha dificultad. Pero bueno, es cierto que hoy en día
tenemos acceso a un poco más de conocimiento y un poco más de apoyo con todo el ecosistema que se ha generado, ¿no? El método Lean Startup, que todo esto viene de un libro de Eric Ries, que es un experto, es un emprendedor tecnológico, revolucionó el mundo de la empresa, primero el tecnológico y después yo creo que son métodos aplicables a empresas de todo tipo. Quizá no en lo estricto, pero sí que se puede aplicar el método Lean Startup a alguien que monte una lavandería, a alguien que monte una frutería o a alguien que monte un restaurante, por poner ejemplos. Pues sí, sí que se puede. Aquí entramos siempre en la discusión, ¿no? Pues oye, hay aquellos que son muy defensores de la metodología y que entienden que solo se puede aplicar a startups tecnológicas y yo, sin embargo, no estoy tan de acuerdo y creo que se puede aplicar a todo tipo a casi todo tipo de proyectos, ¿no? Está claro que hay algunas excepciones. Pues por poner un ejemplo, si estamos hablando, pues ahora que viene muy al hilo, ¿no? Estamos hablando de temas de salud o temas médicos, por ejemplo, pues oye, igual hacer un experimento a pequeña escala con vacunas, pues igual como que no corresponde, ¿no? Sin embargo, en muchos otros sectores sí que se puede hacer un approach y aplicar todo lo que tiene que ver con Lean, ¿no? Como tú bien dices, oye, alguien que esté montando un restaurante, una frutería o cualquier tipo de negocio, entre comillas, menos tecnológico, ¿puede aplicar Lean? Por supuesto que sí. Si es que al final aplicar Lean, como he dicho antes, es sentido común aplicado en proceso. ¿Qué es aplicar Lean Startup para un proyecto empresarial? Pues al final es hacer un experimento, ver cuál es el resultado y sobre eso tomar decisiones. Si quieres hacer una campaña de publicidad, imagínate que tienes una frutería de barrio, que es un negocio perfecto como otro cualquiera, y quieres hacer una campaña de publicidad. Tienes dos alternativas, o lo haces a lo grande y te gastas todo el presupuesto que tienes para publicidad y haces una campaña y, entre comillas, intentas tener suerte de que todo salga como esperas. Lo más probable es que la realidad no sea lo que tú esperas, ¿no? O aplicas Lean y dices, bueno, pues voy a hacerlo a pequeña escala. Voy a hacer primero un experimento, en vez de hacer 1000 folletos, pues igual voy a hacer 100, voy a ver si funciona, lo voy a repartir a pequeña escala y si funciona, pues entonces hago los 900 restantes. Eso que acabamos de explicar ahora mismo, eso es un experimento y eso es Lean. En esencia es aplicar Lean Startup. ¿Qué partes dirías, Roberto, que son las fundamentales de este método de creación de empresas? Bueno, pues las fundamentales son, primero, tener claro qué es lo que vamos a intentar construir y cuál es nuestro conocimiento, pero ya a nivel de emprendimiento, ya no solo a nivel de la metodología Lean, ¿no? A nivel de emprendimiento yo creo que hay que tener muy claro, oye, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis conocimientos y en qué sector o en qué mercado me voy a meter, ¿no? Yo puedo, no sé, querer crear una empresa para mandar cohetes a la luna, pero igual no tengo ni el conocimiento y igual tampoco tengo la capacidad. Eso lo ha hecho este hombre, el de Tesla, y tiene una capacidad, tiene un bolsillo enorme, pero igual nosotros no lo tenemos. ¿Significa eso que no podemos hacerlo? No, significa que lo vamos a tener más difícil, pero hay que ser consciente de las limitaciones de cada uno, ¿no? Esto en cuanto a capacidades, tal, pero también, por ejemplo, en cuanto a conocimientos, ¿no? Hay que también ser consciente de hasta dónde yo puedo llegar. A mí me puede gustar mucho la hostelería o me puede gustar mucho cocinar, pero igual no sé llevar un negocio de hostelería. Entonces, o igual me complemento con alguien o igual aprendo. ¿Significa eso que no lo puedes hacer? No, por supuesto que no, pero que vas a tener algunas dificultades más que no alguien que venga del sector y que tenga 20 años de experiencia, ¿no? Porque va a haber cosas que ya vas a ver, ¿no? Y con respecto a esto como primeras premisas, ¿no? Luego, evidentemente, pues a mí se me ocurre, siempre lo trabajamos de esta forma, ¿no? El siguiente paso para mí es trabajar o estudiar muy bien el sector en el que te vas a meter. ¿Dónde está la competencia? ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer? ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? Investiga también a los clientes de tu competencia porque esa información vale su peso en oro. Y luego también las tendencias, hacia dónde va el sector o qué cosas pueden llegar a aplicar a tu sector. Si por poner un ejemplo, ahora vamos a montar un restaurante, ¿no? Imagínate que tú y yo nos unimos, Pablo, y nos montamos un restaurante. Una tendencia clara es tener en tu menú en tu carta, un menú vegano, porque eso es hacia dónde va la tendencia, ¿no? ¿Significa esto que lo tienes que tener sí o sí? No, pero bueno, que sepas que la tendencia va hacia ahí. Oye, si lo incorporas, pues entiendo que puede ser un plus, ¿no? Claro. Y luego ya entramos con Lean. ¿Qué hay que tener muy claro? Para empezar a aplicar Lean Startup e intentar reducir la incertidumbre y los riesgos al mínimo posible, pues primero, que sepamos qué queremos construir y dónde tenemos las mayores dudas posibles, ¿no? Oye, yo creo que mi cliente va a ser este tipo de perfil, mi producto va a ser este y lo voy a vender a este precio. Bueno, esto que acabo de decir, esta frase, puede estar muy bien si todo se cumple. Pero la experiencia a mí me dice que no se cumple. Que habitualmente... Sí, que hay imponderables. Sí, que habitualmente uno cree que le va a vender esto a este cliente a este precio y luego la realidad es completamente otra, ¿no? Entonces eso ya es un punto de partida. Oye, este es mi plan, este es lo que yo quiero hacer, pero al menos déjame que lo pongamos en duda, ¿no?
Entonces, sobre esas dudas, planteemos qué experimentos podemos hacer. No sé qué tiempo tenemos, pero podemos poner algún ejemplo de algunos experimentos. Mira, yo Sí. recuerdo del libro esa persona que quiere montar una tienda online de zapatos y en lugar de coger, montar un paginón espectacular, empezar a generar stock, a apalancarse, lo que hace es sube las fotografías de las zapaterías que tiene cerca y de modelos que sabe que puede conseguir y los sube a su página. Y cuando aparece alguien que los compra, pues él iba y cogía esos zapatos en la zapatería, los compraba y se los enviaba él mismo a su cliente. Probablemente sin beneficio, pero creo que ese experimento es impagable, ¿no? La posibilidad de ahorro, la posibilidad de corrección con ese experimento que consigues. Si tú, por ejemplo, quieres vender zapatillas deportivas online, el hecho de evitar el stock, el hecho de estar pendiente a ver qué es lo que van a pedir los clientes que lleguen a tu tienda online, yo creo que, por ejemplo, sería un buen ejemplo, pero seguro que tú tienes un montón más. Sin duda, es un ejemplo perfecto, pero déjame que le añada un par de cosas a este ejemplo, por lo que he visto también con otros emprendedores. Los emprendedores tenemos un problema, ¿no? Que nos enamoramos de nuestro producto, de nuestra solución. Y esto nos pasa a todos. Te pasa a ti, Pablo, me pasa a mí, nos pasa a todos, ¿no? Y habitualmente gastamos todo el presupuesto que tenemos en hacer el producto perfecto. Sí, Y luego nos quedamos sin dinero para una parte que me parece que es fundamental, que es toda la parte de llegar al mercado, de llegar al cliente, de la promoción del producto, del servicio, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy habitual. Oye, cualquier emprendedor, como en este caso, que este ejemplo que estábamos comentando, ¿no? Oye, quiero vender online algo. ¿Y qué hace el emprendedor? Pues se gasta un dineral en una página web que es un cohete y que está de puta madre, y luego se queda sin recursos para toda la parte de comercialización, toda la parte de promoción. Y eso es precisamente donde puede haber muchas más dificultades, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando un emprendedor va a crear un proyecto empresarial, contemos con que nuestros recursos son como las fichas de una partida de póker y que tienes un recurso limitado y que no puedes, que son las que son, no hay más, ¿no? Entonces, siempre digo, cuídalas como si fuese oro en paño, vaya, y vete administrándolas. Es decir, si tienes 100, pues oye, destina 20 para una página web. ¿No será la página web perfecta? Bueno, pero es funcional y te permite vender, ¿vale? Tienes ahí 20 para esa página web. Y los otros 80 restantes los tienes para otras cosas, ¿vale? Pero no gastes los 100 en la página web, porque si esa página web luego igual no eres capaz de traerle tráfico oportuno o no funciona o lo que sea, pues entonces te has quedado sin oportunidades para seguir en la partida, ¿no? Y esto es un poco esa gestión del riesgo, esa gestión de la capacidad que tiene un emprendedor para poder seguir adelante. Está claro, no poner al final todos tus recursos que te pueden servir o para mantener tu idea durante más tiempo y no morirte de hambre, si ves que puede funcionar pero va más lento de lo que tú pensabas, o para hacer inversiones más fuertes en las cosas que tú a lo mejor veas que son las que pueden tirar de verdad y no acabar invirtiendo en algo que pues no vas a vender o no te va a generar ni un solo recurso, ¿no? El otro día hablábamos de la importancia de preguntar a los clientes y después de hablarlo en el capítulo, yo hice la prueba con amigos que tienen negocios. Ostras, y pocas veces se pregunta a los clientes. Seguimos teniendo ahí, sobre todo en ese deje de la vieja escuela empresarial, no se pregunta al cliente. Presentamos un producto y confiamos en que les va a encantar y que les va a venir bien y que no va a haber nada mejor, pero es una confianza ciega. En realidad no se tiene la información. ¿Por qué crees tú que cuesta tanto pedir esa información directamente a tus clientes? Pues es muy buena pregunta. No sabría decirte por qué nos cuesta tanto. Después de todos estos años, la verdad que no tengo una respuesta para esa pregunta de por qué nos cuesta tanto a los emprendedores ir a hablar con el cliente en una fase temprana. Puede ser quizás por miedo, por vergüenza, incluso en algunas ocasiones también porque el emprendedor está enamorado de su proyecto y no quiere que se lo desmonten, ¿no? Entonces prefiere no preguntar y tirar para adelante y luego pues encontrarse con dificultades a posteriori y tal, ¿no? También puede ser un poco, pues oye, esa cultura quizás empresarial que podemos tener. Al final nosotros estamos en una cultura de sociedad determinada y tenemos una forma de actuar determinada, ¿no? Quizás si te vas a otro país, siempre ponemos en este caso a Estados Unidos como referencia, pero es que es la verdad. Yo estuve antes de la pandemia en Estados Unidos visitando San Francisco, Silicon Valley, y eso que nos enseñan en las películas de los niños vendiendo limonada es verdad. Se ponen enfrente de su casa con una limonada. ¿Eso qué es? Eso es espíritu empresarial, ¿eh? Por mucho que parezca un cliché de película y tal, pero ahí ya se está empezando a curtir
ese espíritu empresarial, ese niño que dice, oye, pues voy a vender esto para comprarme una bici o para lo que sea, ¿no? O incluso ni tan siquiera tiene por qué ser con un beneficio económico determinado, ¿no? Entonces eso yo creo que también nos falta, ¿no? Así a bote pronto son un poco las conclusiones que se